Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Isaías 58, versículo 6. Leemos de esta palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con una pregunta. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Vuelvo a leerlo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta mañana. Primeramente para darle gracias porque podemos estar reunidos aquí como pueblo suyo, como iglesia suya. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que hoy se han reunido en este lugar. Gracias porque a través, Señor, de este culto, de esta reunión, todos podemos ser edificados y bendecidos y fortalecidos. Gracias porque nos permite poder adorarle, exaltarle, poder elevar nuestra oración a usted, Señor. Y de esta manera, Señor, poder también recibir su palabra. Sé que esta palabra nos ayudará, Señor, muchísimo en nuestra vida espiritual. Solo te pido, Señor, dame la sabiduría, dame la capacidad, dame la inteligencia para poder ministrar el corazón de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, y poder ser claro, conciso en lo que tú quieres hablarles. Dios mío, en el nombre de Jesús, guíanos, dirígenos y trae, Señor, tu bendición y tu presencia para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hoy usaremos como título esta pregunta: ¿no es este el ayuno? De alguna manera para responderla, en realidad, durante todo este tema que vamos a hablar. Estamos en la serie Camino al Poder. Y cuando hablamos de recibir poder de Dios, por supuesto, necesitamos saber todas aquellas cosas que son importantes para poder recibir el poder de Dios. Cualquier creyente con alguna percepción espiritual que tiene esa habilidad para percibir las cosas espirituales, tiene que reconocer que la iglesia de este siglo XXI tiene muy poca semejanza con la iglesia del primer siglo. Aquello que nació en Pentecostés ha perdido mucho de lo que le dio el impulso para llevar, por supuesto, el evangelio a toda generación o a toda esa generación. Es esto lo que estamos tratando de descubrir de alguna forma a través de cada tema que damos y tratar de volver a poseer lo que Dios entregó a la iglesia cristiana. Y a través de estos mensajes tratamos de enfocarnos. Hemos estado hablando acerca de las cosas que impiden el fluir del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, lo que tenemos que recobrar hoy es lo que es ser como Cristo. El Señor lo que más desea es que nosotros seamos como Él. Y claro, cada uno de nosotros en nuestra humanidad decimos: eso es imposible. Para nosotros es imposible, pero para Dios sí es posible. Y Él debe tratar con cada uno de nosotros en cada área de nuestra vida para enseñarnos cómo ser como Él. Entonces hoy veremos el ayuno como una de las herramientas que Dios utiliza para tratar con aquello que nosotros llamamos el yo o la carne. Eso es lo que veremos hoy.
Pero también vamos a ver los resultados de controlar la carne realmente a través del ayuno. O sea, vamos a aprender cómo podemos controlar la carne a través del ayuno. Yo sé que usted lucha por ver la obra de Dios. Yo sé que usted desea y anhela que Dios obre, que Dios actúe, que Dios se mueva, que Dios haga milagros. Usted lucha por fe constantemente, lucha por obtener o tener el poder de Dios. Pero estas cosas son el resultado directo de un avivamiento en su vida. Y para que haya un avivamiento en su vida, entonces hay cosas que deben aprenderse, ejecutarse, realizarse y vivirse. Y tenemos que entender entonces que Dios tiene un deseo mucho más grande por el avivamiento que el que nosotros podamos tener. Esto digo entonces y lo repito: Dios desea mucho más que nosotros tengamos un avivamiento, más de lo que nosotros mismos lo deseamos. En el libro de Isaías, capítulo 58, que acabamos de leer, versículos 6 al 14, sale todo un párrafo. Lo leeré para que podamos entender un poco. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si te retrajeres del día de reposo, o retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El mensaje de Pentecostés, si podemos definirlo, es el Padre a través de Dios el Espíritu Santo, mostrando a Dios su Hijo a través de un instrumento llamado la iglesia. Eso es lo que es Pentecostés. Dios mostrándose a través del Espíritu Santo, a través de su Hijo, a través de un instrumento humano llamado la iglesia. Eso en sí es Pentecostés. Ahora, esto debiera gobernar todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros anhelamos. Cuando nosotros reconocemos realmente lo que somos llamados a hacer, entonces nosotros entendemos lo que tenemos que hacer. Si entendemos primero lo que somos llamados a hacer como personas, entenderemos entonces qué es lo que tenemos que hacer en la ejecución misma. Todo esto, hermano querido, está resumido en esta frase que le acabo de dar. Hemos visto cómo fue que en la caída el espíritu del hombre fue tan violado y se hundió en la sujeción al alma. El hombre se volvió un ser almático.
El hombre en sí, podemos enfocarlo, se convirtió en una criatura diferente por completo. No como Dios le había creado, sino que cambió en totalidad. Dios alejó esta creación fuera de su presencia cuando hablamos del huerto de Edén. Luego puso querubines allí con una espada en la entrada, una espada encendida, diciendo de alguna manera, como ya lo he enseñado en otros temas, tu género nunca más podrá volver a mi presencia. Y tenga cuidado con esto, tu género nunca más podrá volver a mi presencia. El hombre, en la condición caída que tiene, nunca podrá estar en la presencia de Dios. O mejor dicho, nunca podrá agradar a Dios de esa manera. A través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios hace es proveer una nueva raza. Jesús fue el primogénito de esa raza. A través de su muerte, por supuesto, se abrió un camino nuevo y totalmente vivo, y ha sido abierto para Dios. Y el hombre, por supuesto, puede nacer de nuevo. Eso es lo grande de este milagro. Usted y yo, que estábamos separados totalmente de la gloria de Dios o de la presencia de Dios, podemos nacer de nuevo gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Y eso significa entonces que nuestra raza cambiará. La Biblia dice en Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O sea, a través del nuevo nacimiento, Dios hace posible, por medio de la obediencia de Cristo, que el hombre una vez más sea conformado a la imagen de Cristo, tal como Dios lo creó en el inicio, antes de la caída. Entonces, cuando el hombre nace de nuevo, es conformado realmente a la imagen de Cristo. Y esta transformación se cumple, por supuesto, al reemplazar una vida por otra. La Biblia le llama a esto la santificación. Este es el cambio que debe tener todo ser humano. Cuando el hombre es nacido de nuevo, cuando es una nueva creación, pero aún se encuentra ahí lo viejo que tiene que ser tratado, que tiene que ser echado fuera o eliminado. Y eso cuesta mucho, porque es un proceso en el cual todos nosotros debemos estar constantemente conscientes que estará allí. Ahora, en este cuerpo hay ambos, de lo viejo y de lo nuevo. Y usted y yo estamos en esta condición. Tenemos de ambos, de lo viejo y de lo nuevo. Ahora, ¿cuánto porcentaje de lo viejo y de lo nuevo tenemos? Alguien diría que lo ideal sería 50 y 50. En realidad no debiera ser así. Debiéramos estar llegando al 99,9% de lo nuevo, y ojalá solo un 1% de lo viejo. Aquí es donde nosotros debemos entender esto. Cuando aparece el nuevo hombre, la guerra comienza. Cuando usted se convierte al Señor, allí es donde la guerra comienza en su vida. Por eso el convertirse o el ser una nueva criatura no es tan fácil como nosotros pensamos. Es lindo, es hermoso, maravilloso. Todos los que han nacido de nuevo, los que estamos aquí, hemos experimentado ese gozo, esa alegría de encontrarnos con Jesús, y hemos sentido algo maravilloso. Pero ahí también comienza la lucha. Entonces, la Biblia dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta lucha, esta pugna está constantemente. Ahora, la guerra es muy real y los riesgos, por supuesto, son muy altos. La Biblia dice, y Pablo le escribe a los romanos y le dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.
Luego le dice a los mismos romanos y les dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, si vemos entonces el alto precio de vivir para la carne, el apóstol Pablo viene y nos agrega más encima y dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El ser conformados a Cristo requiere entonces la muerte de lo viejo y el crecimiento de lo nuevo. Si es que va a haber un aumento de Cristo, o algo en ti y en mí tiene que convertirse en la ofrenda quemada para Dios. O sea, si vamos realmente a convertirnos en la imagen de Cristo en el sentido espiritual y literal en cuanto a las obras que hagamos, entonces nosotros debemos dedicar toda nuestra vida al Señor. Debemos llevar a la muerte a la vieja naturaleza. Dios nos ha dado el ayuno para llevar a la muerte a esa vieja naturaleza. Aquí vas a aprender algo que es muy significativo. Cuando habla el libro de Isaías de desatar las ligaduras de impiedad, de romper todo yugo mediante el ayuno, es romper el dominio de esta naturaleza carnal que está teniendo sobre la espiritual. Yo creo que usted y yo nos damos cuenta a veces cómo le hacemos más caso a lo carnal que a lo espiritual. Somos más dados a seguir la carne que el espíritu. Ahora usted en este momento vino al culto y la carne venía refunfuñando, en una forma de decirlo. Usted se levantó a duras penas porque la carne no quería levantarse y el espíritu lo jalaba para venir, y al final usted llegó aquí, pero aún sí quiere irse. No hablo de que todos tengan esta lucha, pero sí algunos la tienen, y otros dijeron: me llevaron obligado. Yo no quería venir, no quería estar aquí, ni siquiera quería escuchar a este predicador, pero está aquí. Y hay una lucha entre la carne y el espíritu. Ahora, esto está claramente ilustrado en Romanos capítulo 7. No lo voy a leer, pero para que usted lo anote allí. Hay quienes enseñan que el apóstol Pablo no era convertido en el tiempo de esta lucha. Sin embargo, la lucha en sí misma es testimonio de que era salvo. Aquí vamos a detallar algo. Se detalla en forma vivida, hermano querido, el cumplimiento de esta realidad. Cuando Pablo le habla a los Gálatas en el capítulo 5 versículo 17, les dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí mismo, fíjese en esto, podemos comprender inmediatamente que el problema con la iglesia, y también el por qué no estamos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer, no estamos predicando lo que debemos predicar, o este evangelio en poder y demostración del Espíritu, no lo estamos haciendo como debiéramos. La respuesta Pablo la da en Romanos capítulo 7 versículo 15 al 19, y ahí nos dice: porque lo que hago, escuche bien lo que dice Pablo, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo, dice, que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí. Quiero hacer el bien, está diciendo Pablo, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mira la lucha. Y ustedes están en las mismas, ¿no? Todos estamos en lo mismo. Esta clase de guerra, hermano querido, nunca está presente en el que no ha nacido de nuevo. Nunca. Usted ve a una persona allá afuera y que piense y dice: ¡ay, qué malo soy! No, ellos todos se encuentran buenos. Ellos no hacen nunca nada malo, nunca hacen algo malo. Ellos no sienten esa lucha, no tienen esa lucha. Sin embargo, cuando usted nació de nuevo, comenzó su guerra. Estaba acostumbrado a... y ahora no puede, y lucha porque ¡ay! Le atrae. Y lucha. Esa guerra comienza allí. Cuando usted estaba en el mundo sin Cristo, su vocabulario era: oh, Dios mío. Y ahora lucha. Toda esa lucha nace cuando usted nace de nuevo. Entonces, es cuando la nueva creación aparece, es cuando comienza esa guerra. Esto se ve claramente en los hijos de Abraham. Cuando leemos la historia de Abraham, la Biblia dice, de alguna manera parafraseando los versículos, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Sabía usted que Abraham tuvo 2 hijos, cierto? Uno de la esclava y el otro de la libre. Así lo menciona la Biblia en un pasaje. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, por supuesto. Estas 2 mujeres son los 2 pactos, podemos llamarlo así. El uno proviene, por supuesto, del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Es decir, venía de Agar, de la carne. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Esta realidad existe. Mas, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estamos bajo la promesa de Dios. Somos hijos del Espíritu, por decirlo así, nosotros, y no hijos de la carne. Ahora, mire esto. La guerra en la tienda de Abraham no comenzó sino hasta que nació Isaac. Piense. Ismael, el hijo de la carne, no creaba ningún problema hasta que el hijo del Espíritu fue traído a la tienda. Esto te dice inmediatamente lo que sucede en tu vida. Tú no tendrás ningún problema siendo mundano en cuanto a lo espiritual, pero apenas te conviertes al Señor, es una nueva criatura, la lucha espiritual comienza. ¿Te fijas? No es posible para la carne y el espíritu ocupar el mismo templo en paz. Siempre va a haber guerra. El uno con el otro lucharán, pelearán. Entonces uno de los dos debe salir. De la misma manera, el apóstol Pablo en ese entonces no tuvo ningún problema en la carne hasta que nació de nuevo. Él no tenía problemas. Pero cuando nació de nuevo comenzaron sus problemas. La guerra de 2 naturalezas distintas en un cuerpo causó, por supuesto, clamor de su corazón. Y ese clamor del corazón de Pablo fue tremendo. Él dice: miserable de mí. Mire lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dígame si alguna vez no lo ha pensado usted, que soy miserable.
escuchando tanta palabra, Dios mío, y sigo pecando, Dios mío, soy un miserable. No creo que usted diga, ¡ay, qué santo soy, Señor! Cuando Pablo se refiere al viejo hombre, habla también y lo pone como cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De dónde sale esa expresión? Recuerde que Pablo también era ciudadano romano. Entonces, está usando aquí el ejemplo de una de las formas que practicaban los romanos para castigar a los hombres que asesinaban a otro. En esos ciertos crímenes que ellos ejecutaban, ponían a ese hombre que había asesinado a otro, le ponían a la espalda al hombre asesinado. Escúcheme bien. Lo amarraban en su cuerpo y el hombre tenía que vivir con ese cuerpo en su espalda. Escúcheme bien. Y ese hombre tenía que hacer todas las cosas, tenía que comer, dormir y hacer todo lo que tenía que hacer hasta que se muriese con el olor de ese cuerpo muerto en su espalda. Por eso decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, aunque yo me goce en la presencia de Dios, mire, lo voy a aplicar así: aunque yo me goce en la presencia de Dios, igual me llega el hedor de la vieja criatura. Ojalá lo haya entendido. Pablo decía que lo que ese cadáver era para un hombre físicamente, ese hombre vivo que te arrastraba un cadáver muerto, lo que era para ese hombre, la naturaleza carnal, lo es para nosotros como hijos de Dios. Estamos cargando con un cadáver. Y el hedor de ese cadáver muchas veces se siente. De acuerdo a Isaías, Dios ha escogido el ayuno para desatar al hombre del espíritu de esta horrible naturaleza. En efecto, increíblemente, Dios ha dicho que si por el ayuno, escúcheme bien, dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, si nosotros a través del ayuno entonces hacemos morir las cosas de la carne o las obras de la carne, entonces vamos a vivir. Sencillamente Dios está diciendo que si nosotros cumplimos nuestra parte del pacto, si crucificamos a esta vieja naturaleza, la de Ismael, por el ejemplo de Abraham, y por lo tanto le permitimos la entrada al hombre espiritual, el crecimiento de ese hombre espiritual, a esa nueva creación para que se manifieste y viva a través de nosotros, entonces ya no seremos más nosotros los que vivamos, sino será Cristo viviendo a través de nosotros. Y se cumplirá lo que Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, este es el mensaje de Pentecostés. Cuando se le permite al Espíritu Santo romper el yugo de la carne y revelar, por supuesto, al Hijo de Dios a través del cuerpo de Cristo, la lucha cesa y el Evangelio comienza a funcionar. O sea, ¿qué te estoy enseñando aquí? Mientras tú estés luchando con la carne, el Evangelio no podrá funcionar. Mientras tú sigas luchando con la vieja naturaleza, que vienes a la iglesia un día, disculpe, voy a poner estos ejemplos más directos para que usted lo entienda más rápido. Tú vienes a la iglesia un día y en las semanas estás fumando, tomando, fiestando, y el otro fin de semana vienes otra vez a como decía, pedir perdón. Nunca va a funcionar el Evangelio en ti, porque le estás dando lugar a esa carne. Todas aquellas cosas que habíamos intentado hacer, obrar milagros,
sanar a los enfermos, no van a funcionar si nosotros no hemos vencido esa lucha de la carne. Ahora, si nosotros vencemos, entonces todo lo que lo que vamos a intentar hacer, obrar milagros, sanar enfermos, van a comenzar a acontecer cuando usted y yo, a través del ayuno, rompamos el dominio de esa naturaleza carnal y permitimos que la nueva creación tenga la preeminencia o la prioridad. En el nuevo nacimiento, el nuevo hombre es libertado de la esclavitud de la carne. Dios se asegura un hombre conforme a su corazón. Dios se asegura que ese hombre y esa mujer que nace de nuevo tenga el mismo deseo que Dios tiene. Y es a través de ese hombre que las cosas por las que nosotros luchamos para que acontezcan, acontecerán automáticamente. O sea, si ese hombre, esa mujer le ha dado lugar a la vida del Espíritu y ha vencido la lucha de la carne, Dios obrará a través de él en una forma poderosa. Es como decir, cuando la casa está en orden, el río fluye. Hablo de lo espiritual. La Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo está ese río? ¿Cómo está ese río? Esto dijo del Espíritu. O sea, ¿cómo está ese fluir? ¿O está achacado con todos sus problemas, dificultades, con sus luchas, sus presiones, sus tentaciones, sus anhelos, sus deseos, sus pasiones? Está todo ahí, toda una maraña de situaciones están allí y usted no puede. Dice: ¿qué va a correr el río, pastor? Hay mucha basura. Cuando tú, hermano querido, vences la lucha con la carne, tú no tienes que rogarle al río para que fluya. Tú no tienes que rogarle para que sane. Simplemente suéltalo. Cualquier cosa que ese río toque, lo sanará. Te lo digo bíblicamente, claro que sí. Ezequiel 47:9, mira lo que dice: y toda alma viviente que nadare donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. O sea, cuanto más y más somos conformados a la imagen de Cristo, y cuanto más las restricciones de la carne sean quitadas de nuestra vida para que ese río fluya sin impedimento, más pronunciada será la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas individualmente y en la iglesia colectivamente. Porque es la misma naturaleza de la experiencia cristiana la que acumula poder, mientras que progresivamente es cambiada a la imagen de aquella a quien, por supuesto, se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Esto es increíble. Entonces entendamos esto. Pablo le habla a los corintios y les dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Transformarnos a la imagen de Cristo. No un Cristo de cartón o de papel, sino un Cristo real, en el sentido de que el poder de Dios fluya a través de nosotros y pueda impactar las vidas de hombres y mujeres, porque ese es el poder de Dios. Entonces, mientras nosotros cumplamos nuestra parte del pacto, manteniendo la carne abajo, bajo control a través del ayuno,
y levantamos al hombre espiritual a través de la oración, entonces el río del Espíritu comienza a fluir, trayendo consigo el poder, trayendo consigo la presencia de Dios, obrando sobre nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Cuando observamos en Isaías 58:8, este versículo comienza con la palabra entonces. Entonces, en este caso, la palabra entonces significa después. O sea, está marcándonos algo que viene después. ¿Después de qué? Después de los versículos 6 y 7. Mire lo que le voy a enseñar aquí. Después que el yugo de la carne haya sido roto, haya sido quebrado a través del ayuno, entonces nacerá tu luz como el día, dice. Nacerá tu luz como el día. Mira esto. Juan nos dice que en él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Me sigue, cierto? Mientras Jesús estaba aquí, dijo él: yo soy la luz del mundo. ¿Quién era la luz del mundo? Jesús. Ok, sígueme. Pero antes de su partida le dijo a sus discípulos y a ti y a mí que somos la luz del mundo. O sea, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu de vida, de acuerdo a Romanos 8:2. Y esa vida en nosotros, esa vida, la que nos hace iglesia, nos hace también la luz del mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Entonces el hecho de que esta vida, la vida de Cristo, pueda estar en nosotros y no ser vista, está demostrado entonces en la ordenanza de Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, tenemos que entender algo. El énfasis está en el tiempo imperativo, alumbre en el verbo, por decirlo así. Dios es luz. Por lo tanto, nuestra única fuente de luz es la vida que Dios nos está dando a nosotros, la que está dentro de nosotros. Pero hay otra vida en este cuerpo, y esta es la vida de la carne. Vuelvo otra vez a esto. Entonces, para permitir que nuestra luz brille, tenemos que darle una estocada de muerte a la carne. Si queremos que Jesús sea visto en nosotros, la carne debe ser crucificada. Yo debo menguar para que Cristo crezca. Ese ya no vivo yo va más allá de una simple frase, de un eslogan. Ese ya no vivo yo significaba que Pablo por fin había crucificado la carne, y él lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, a través, o puedo decir, a medida que el viejo hombre es demolido a través del ayuno que Dios ha escogido, el hombre espiritual comienza a afirmarse y comienzan a suceder cosas maravillosas y comienzan a acontecer cosas gloriosas, porque Dios comienza a glorificarse. O sea, tú no tienes que rogarle al río que fluya cuando Dios está en ti, cuando tiene el control Él en tu vida, cuando el Espíritu Santo está en ti y la carne no tiene lugar allí. Entonces no tienes que rogarle al río que fluya, Él fluirá sin necesidad que hagas nada. Simplemente quita los obstáculos de la carne y entonces lo que el río toque se sanará. Isaías usa una frase y dice: y tu salvación se dejará ver pronto. Fíjate, la vida de Dios en tu propia vida nacerá
será vista. Y luego tú demostrarás que eres salvo. O sea, tu salvación se dejará ver pronto. Yo sé algo, y claro, yo predico, y yo creo, por supuesto, en la sanidad divina. Yo creo que Dios puede sanar este cuerpo. Pero en este caso, hermano querido, Él está hablando acerca de que cuando esta vida comienza a fluir en la vida del creyente, entonces la misma iglesia es sanada. Y opera, por supuesto, de igual manera que como Cristo operó en su cuerpo, que sanó a toda persona enferma ahí. Entonces, cuando le traían a Jesús los enfermos, Él los sanaba a todos. ¿Me sigues? Y cuando nosotros en el cuerpo de Cristo nos convertimos en aquello que se supone que debemos convertirnos, entonces también haremos exactamente lo mismo. Aquí es donde tu fe se vino al piso, ¿viste? No hubo ni un amén, ni un aleluya, ni una pregunta arriba. O sea, estoy diciéndote, hermano querido, que si nos convertimos en aquello que se supone nos debemos convertir, entonces también haremos lo que Cristo hizo. Ahora, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, vivificará también, dice, nuestros cuerpos mortales. Wow. ¿Sabe? La mayoría de las enfermedades, ya sean espirituales o de otro tipo, son el producto de tensión, depresión y egoísmo. La tensión es producida por el egoísmo. La depresión en el creyente en la gran mayoría es nacida de la desobediencia y la rebelión. Y ambas son productos de, por supuesto, de la voluntad propia. O sea, nos metemos en líos porque queremos. Te deprimes porque quieres, porque te metiste en ese problema. Levante la mano los deprimidos. No. Esta es la realidad. La desobediencia y la rebelión, ambas son productos de la voluntad propia. Y la mayoría de las enfermedades en nuestro cuerpo pueden ser echadas fuera si el río fluye. Ahora, escúchame bien. Tú puedes decir, pues, que la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú conoces la voluntad de Dios con respecto a la sanidad? Cuando dicen por allí, ¿por qué está enfermo este? ¿Por el pecado de sus padres o el pecado de él? Dicen, no es por el pecado de sus padres ni de él, sino que es para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, cada enfermedad que aparece en esta tierra es para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, Dios puede sanar cualquier sea la enfermedad. Pero ¿qué pasa con la iglesia que no está haciendo lo que debe hacer? ¿Por qué no está sanando a los enfermos? Porque hay una lucha con la carne todavía. Yo he leído un poco acerca del rayo láser. Me gusta mucho a veces ver eso. Me encantaría tener un rayo láser. Yo sé que hay imitaciones de rayo láser que enfocan. No estoy hablando de eso. El rayo láser ese que puede cortar, penetrar y qué sé yo, ¿no? Y he leído un poco y dice que cuando el rayo láser tiene contacto con un objeto, si no hay resistencia en ese objeto, ese rayo láser va a empujar ese objeto a la velocidad de la luz. Pero si hay resistencia en ese objeto, el láser lo va a desintegrar. ¿Me sigues, no? Así es cuando Dios toca nuestra vida. Cuando Dios nos toca es como ese rayo láser que si encuentra oposición nos desintegra. ¿Sabe? Él comienza a movernos a su mundo de luz.
Cuando Él nos toma, Él nos lleva a su mundo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Vosotros pasáis de las tinieblas a la luz. Wow. El Señor nos apuntó y de tinieblas a luz, de demonio a ángel, por decirlo, para que lo entiendas en castellano, ¿no? Yo sé que no eres un ángel, pero para dar a entender. Entonces aquí es cuando Dios comienza a obrar. Él nos ordena y nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos. El pecado siempre te va a asediar, el pecado siempre estará a la puerta, siempre estará tratando de hacerte caer. ¿Y qué dice Dios? Despojémonos de todo peso, de todo lastre y del pecado que nos asedia. Entonces, si nosotros obedecemos y nos despojamos del viejo hombre, Dios nos llevará a su presencia más y más cada vez. Pero si nos rebelamos, si nos resistimos, Él nos quebrantará y estaremos deprimidos, frustrados y enfermos. Dejo ese espacio de silencio. Si nos resistimos, Él nos quebrantará. Estaremos deprimidos, frustrados y enfermos. A medida que caminamos en el Espíritu, despojándonos de los pesos que hay en nuestra vida, entonces tú comienzas a ver tu salvación, tu salud. Se dejará ver pronto. E irá, por supuesto, tu justicia, la cual es Jesús, delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, Dios solamente obra con el hombre espiritual. O sea que a medida que nosotros continuamos poniendo a ese viejo hombre en sujeción, en sometimiento, y nos convertimos en el nuevo más y más, entonces vamos a conseguir los deseos de Dios. Y al mismo tiempo vamos a conseguir también los deseos de nuestro corazón en el sentido de la voluntad de Dios. Dice el Espíritu: entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él: heme aquí. ¿Puedes entender eso? O sea, tú estás clamando y el Señor se para a tu lado y dice: heme aquí, hijo mío, dime. ¡Wow! Eso es extraordinario. O sea, entonces invocarás y Él te oirá, clamarás y Él dirá: heme aquí. Pero sigue diciendo: si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad. O sea, si tú tratas con esta naturaleza egoísta y esta nueva creación está orando, Dios la oirá en todo tiempo. El hombre no puede ser más rico que la primera parte del versículo 9. Dios está diciendo: hay un punto cuando todo clamor es oído y tu oración es respondida. El mundo de las oraciones, cuando hablamos de la oración, esas oraciones respondidas está reservado para aquellos que viven en la obediencia a la última parte del versículo 9. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. O sea, para ellos está reservada la respuesta a la oración. El apóstol Juan caminó en esta promesa y dio testimonio. Y Juan dice allí en 1 de Juan 3:22, dice: y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, inviertes la pregunta o inviertes la oración y dices: claro, vamos a recibir cualquier cosa del Señor. ¿Por qué? Porque guardamos los mandamientos. O sea, si guardamos los mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él, ¿qué vamos a recibir?
Lo que pidamos. Lo que pidamos. Lo principal, hermano querido, es que Dios no hace ningún trato con el hombre viejo, pero oirá tu clamor, el clamor del nuevo hombre. Esto es lo que de alguna manera David se refirió cuando él habló de un abismo llama a otro abismo. En la nueva naturaleza de Dios, en la nueva criatura clamando a Dios, Dios responderá a lo que es su propia naturaleza siempre. Clama a mí y yo te responderé. Recordemos una frase de nuestro Señor Jesús. Nosotros decimos somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Amén. Tuvo una disputa el Señor también con los fariseos, que ellos decían que eran hijos de Abraham. Y Dios le dice, Él puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y también nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Dice, si sois hijos, entonces ¿por qué no hacéis lo que yo mando? Y si yo soy padre, entonces ¿por qué no guardáis mis mandamientos? O sea, el decir hoy día que somos hijos de Dios y no vivir bajo la palabra de Dios o la obediencia a Dios, ¿qué nos hace ser? Es que yo hice la oración del pecador, ok, pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo puedes ser hijo? Si Dios pide aún en lo natural, en lo humano, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, lo obedezcamos, nos sujetemos, nos sometamos, ¿cuánto mayor a nuestro Padre Celestial? Entonces Dios siempre va a oír al hombre espiritual. Le responderá a aquel que es hijo. La primera parte del versículo muestra que aún estamos nosotros operando detrás del entonces del versículo 8. Estamos cumpliendo con nuestra parte del pacto a mantener a la carne bajo sujeción a través del ayuno. Dios solamente va a oír a la nueva creación. Cuando vamos al principio y vemos que el hombre cayó, hablando de Adán, Dios quitó su presencia del género humano. Luego puso una espada encendida en la entrada diciendo, tu género no puede entrar en mi presencia. Ninguna carne se gloriará en su presencia. Los oídos de Dios están cerrados para el hombre carnal. Dios ha escogido el ayuno para quebrantar el dominio del hombre carnal sobre el hombre espiritual. O sea, imagínate, tú eres cristiano, eres hijo de Dios, llevas 10 años en la iglesia y has ayunado 2 veces. Estás vivito. Lo pongo de esa manera. Si los fariseos, que eran fariseos hipócritas, que colaban el mosquito, tragaban el camello, que se basaban en una religión totalmente arcaica, que en realidad no entendieron, que tenían al Salvador frente a sus ojos y no lo conocieron, que aunque viendo todas las profecías no se dieron cuenta que el Mesías era Él, increíble, pero ayunaban 2 veces por semana. Y si esos ayunando 2 veces por semana no podían mantener a la carne abajo, imagínate tú, vivito. Cuando nosotros obedecemos y la carne es quebrantada, entonces el río de vida comienza a fluir de nuestro ser. No tienes que instar al río para que fluya, no tienes que moverlo para que fluya. Tú quitas las barreras, derrumbas la represa y el río fluye y sanará lo que tocare. Cuando el río fluye, la lucha cesa y las cosas por las que nos afanamos para que ocurran acontecen como nada. Eso que tú luchas tanto para lograr, si el río fluye, el problema es la carne. Ese es el problema. La vieja naturaleza adámica. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu
y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Déjame cerrar con este mensaje. La respuesta a todo está en el fluir del río. Pero para que el río fluya, la carne, a esa carne se le tiene que dar una estocada mortal. Y tú y yo, a través del ayuno, debemos quitar los obstáculos, y de esa manera entonces en las tinieblas nacerá tu luz, dice, y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Hay oscuridad al mediodía? No, imposible. Es el momento más claro del día. Entonces Dios nos está diciendo: en las tinieblas nacerá tu luz, y esa oscuridad será como el mediodía, o sea, no habrá oscuridad. Ahora, si cumples tu parte del pacto, muriendo diariamente, como Pablo predicó, por supuesto, haciendo morir continuamente las obras de la carne a través de la disciplina del ayuno, y así al mismo tiempo continuamente levantas al nuevo hombre a través de la oración, tu vida, ¿me estás oyendo? Que es la vida de Dios en ti, se levantará en la oscuridad más intensa del mundo, y Jesús visto en ti, y Jehová te pastoreará siempre, dice. O sea, en otras palabras, Dios comenzará a mostrar tu luz, o la luz de Él a través de ti, para que pueda obrar en la gente, en el mundo, en las personas, en aquellos que necesitan, porque el río estará fluyendo desde tu interior. ¿Sabe usted que la forma más alta de existir es vivir en la voluntad de Dios? Vivir de tal manera que Dios pueda decirte paso a paso lo que vas a hacer. El plano más alto de espiritualidad es vivir bajo el propósito de Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo que te guía hoy? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La palabra hijo aquí en este pasaje habla de madurez espiritual. O sea, es al hombre espiritual maduro al que Dios guiará continuamente. Dios no ordena los pasos del hombre inconverso. Dios no ordena los pasos del hombre carnal. La Biblia dice allí en un versículo: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y pareciera que está hablando, por supuesto, de cualquier hombre, pero está hablando de sus hijos. Entonces debemos entender, si nosotros estamos aún obrando en la carne, necesitamos comprender esto. Jesús dijo en Lucas: ninguno hay bueno, sino solo Dios. Estas escrituras, hermano querido, nos dicen que Dios solamente ordenará los pasos de aquellos que son de su propia naturaleza, que están conectados con Dios. O sea, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y eso es lo que usted es, ¿o no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, esta nueva creación ha llegado a ser participante de la naturaleza divina. Esta guianza del Señor es un proceso. Por otro lado, es el crucificar o mantener muerta la naturaleza vieja. Y hasta que resuelvas esta guerra entre la carne y el espíritu, no puede haber ahí verdadero gobierno del espíritu. Somos tú y yo que debemos resolver aquello. Y para eso Dios entonces le ha dado a la iglesia el ayuno. Ahora, ¿cómo es que el ayuno trae crucifixión? Y termino enseñando esto. Muy sencillo. Todo lo que tiene vida demanda comida o alimento. Todo lo que tiene vida.
Si le quitas la comida a cualquier cosa viviente, sea planta, animal, humano o espiritual, comenzará a morir. ¿Me sigues? Cuando tú ayunas, debilitas al viejo hombre. Y si al mismo tiempo, mientras ayunas, oras a Dios, fortalecerás al nuevo hombre. Y a medida que ese nuevo hombre gana más terreno sobre el viejo y comienza a manifestarse Dios a través de él, entonces Dios puede guiar a ese nuevo hombre a su propósito, a su voluntad. Este es el medio que Dios entonces nos ha dado. Este es el ayuno que Dios ha escogido. Y si nosotros le obedecemos, nuestras vidas serán levantadas como el alba. Nuestra salvación o salud se dejará ver pronto. Jesús irá delante de nosotros, la gloria de Dios irá detrás de nosotros, y cuando oremos, Dios nos oirá. Nuestra luz nacerá en oscuridad y el Señor nos guiará siempre. En las sequías saciará a tu alma. O sea, esta es la forma. Si tú y yo, hermano querido, mediante el ayuno y la oración colocamos a la naturaleza nueva en su lugar apropiado, Dios obrará a través de ti y obrará contigo, y las cosas por las que nos afanamos por lograr acontecerán sin necesidad de esfuerzo, porque Dios concederá las peticiones de tu corazón. Hermano querido, hoy más que nunca necesitamos aprender que el ayuno es lo que necesitamos hacer. Hoy necesitamos tener un compromiso con Dios de ayunar, orar, de buscar a Dios para que la carne comience a declinar en nuestra vida. Ojalá matarla, pero esta lucha es fuerte y esta lucha es constante. Pablo lo vivió, este gran hombre de Dios, y él exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ponte de pie, por favor. Ponte de pie en esta mañana. Este es el ayuno que Dios ha escogido. Tú debes analizar tu vida y ver tu vida cristiana. Necesitamos ayunar más. Alguien dice: hay que ayunar para que la gloria de Dios se derrame. Es el concepto rápido, acelerado y ligero de toda la iglesia evangélica. Pero en realidad el ayuno es para debilitar la carne, para que el viejo hombre no gobierne, para darle prioridad a la vida espiritual, y para que tu nueva criatura, esa nueva criatura, pueda entonces ser guiada por el Espíritu de Dios. Y cuando eso sucede, todo lo que toque esa vida será bendecido, será sanado. Tenemos una gran responsabilidad como pueblo de Dios. Ahora usted y yo debemos tomar decisiones. No te puedo preguntar cuántas veces ayunas a la semana, ni siquiera cuántas veces al mes lo haces. Pero creo que debemos intensificar aquello. Nunca vas a poder superar la vida espiritual que hoy tienes si no ayunas y oras a la presencia de Dios. Tu condición de vida no cambiará solamente leyendo o estudiando. Necesitas ayunar, doblegar la carne. La carne por sí sola es orgullosa, es vanagloriosa. Y si estudias mucho y no ayunas y oras, entonces te vanagloriarás de lo que sabes, y lamentablemente te llevará a otra magnitud, la cual difícilmente podrás salir. Cuando tú ayunas y oras, la carne se humilla y te transformas en un hombre y una mujer humilde, reconociendo que todo viene de Él.
Hoy más que nunca necesitamos entonces pedirle a Dios que nos ayude para luchar contra esta carne. Tal como Pablo lo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Hoy necesitamos pedirle al Señor que Él nos ayude a tomar decisiones en nuestra vida para cambiar nuestra condición espiritual. Yo sé que Dios puede hacer así y todo cambia, pero Él ha dejado reglas, normas, las cuales no se rompen. Dios ha dejado su palabra para decirnos a nosotros cómo funciona la vida espiritual. Así que no me vengas a decirme a mí que necesitas que un profeta vaya a hablarte para cambiar tu vida espiritual, que alguien vaya a ungirte y a imponerte la mano, o que alguien te vaya a tirar un pañuelo para que así sientas la unción de Dios. No me vengas a decir eso, porque la Biblia no habla nada de eso. Tu vida espiritual crecerá cuando tú ayunes y ores y debilites la carne para que el espíritu crezca. Es la única manera de cambiar tu vida espiritual. Y hoy la iglesia necesita, para que ese poder pueda fluir, derramarse y pueda obrar, para que aquí haya un río de Dios fluyendo constantemente y toque vidas y corazones y transforme a aquellos que aún no creen en el Señor, porque el poder de Dios estará allí. Vamos a orar a Dios. Si quieres venir al altar, creo que tú sabes lo que tienes que hacer. Quizás no estás orando ni ayunando como debieras, o piensas que es suficiente, pero solo tienes que ver tu vida espiritual como está y te das cuenta de que quizás no es lo que debería ser. Dios tiene mucho más para darte. Pero hoy necesitamos tomar una decisión en nuestra vida para hacer crecer al hombre espiritual, a la mujer espiritual en ti, para que Él se glorifique a través de tu vida. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.